Sí. y barrió las enzimas, entonces ahí hay deficiencia de disacaridasa. Ahora, si el paciente refiere que previamente la leche lo inflamaba o refiere intolerancia a la lactosa, no se da. Si Bien. no tiene ningún problema con la lactosa, se puede dar. Bien. No es una patología que tenga en sí deficiencia de disacaridasa como otras patologías, ¿sí? Bien. Donde hay diarrea y demás. Bueno. Bien. Profe, ¿y alimentos integrales se puede dar en diverticulitis? Sí. Diverticulosis, sí. Ok. Diverticulitis se suspenden por un tiempo. Ok. Pero se promueve el consumo de fibra para que ese paciente no se constipe. No se constipe, claro. Uh-huh. O sea, refinados con fibra sería. Sí. Ok. ¿Otra pregunta? Profe, yo otra. Bueno, no, que pregunta mi... No, yo quería preguntar si pancreatitis es adecuado vesicular y adecuado intestinal, ambas. Pancreatitis es... Sí. Sí. Okay. En realidad, es adecuado vesicular y nosotros la llamamos, la tenemos como tipificada como blando gástrico. ¿Sí? Ah, sí, había leído también que era gástrica, Sí. pero no estaba segura de que sea todas. Sí. Bien, ¿qué más? En hígado. Sí. En hígado graso no alcohólico. ¿Está bien un plan de alimentación tipo mediterráneo? Sí, es un plan de alimentación saludable. Bien, para las dos, o sea, para el hígado graso no alcohólico y para las ¿cómo es la otra? Digamos que estamos atentos a la sintomatología. Claro. Bien. Sí. Profe, en hígado graso no alcohólico, ¿también se recomienda colación nocturna? No. Ah, ok. No, es un plan de alimentación saludable. ¿En hepatitis tampoco? Tampoco. Ok. Solo entonces compensada y descompensada. Sí. Profe, en adecuado intestinal. Me llevan de un órgano al otro como... Perdón. Como por ahí las chicas tenían alguna otra de hígado. O de alguna de esas. Bueno. Yo tenía de hígado, profe. Bueno. Diga. En encefalopatía hepática. Sí. Que en el Torresani dice que se restringe durante 48 horas 0,8 gramos de proteína. Y en el hongo dice 1 gramo. No sé con cuál nos quedamos. Lo que pasa es que 1 gramo es normal. No hay restricción. Ok. Entonces, si hay restricción es 0,8, porque 1 gramo es normal. Bien. Profe, ahí también hablando de la misma, la encefalopatía crónica se recomienda la proteína de origen vegetal. ¿En aguda es lo mismo o no? ¿O se pueden dar de cualquier origen? En realidad, si ustedes lo leen, comparan la bibliografía, no hay evidencia científica que sea exactamente así. Dice que el tema es la constipación en la encefalopatía. Alguien quiere entrar. El problema es el amonio. Sí, sí, porque en realidad lo que agudiza la encefalopatía, esperen que le abro la puerta al perro, que recién llego, entonces quieren salir a correr. Está cerrado.
El amonio es el que produce la encefalopatía hepática, ¿sí? Que viene de los productos nitrogenados, pero la acumulación se produce por la constipación sobre todo. Entonces, más que restringir o digamos, cambiar el tipo de aminoácidos o usar proteínas vegetales en lugar de origen animal, lo que se usa es evitar que el paciente se constipe y se le da lactulón y se da una alimentación rica en fibra. ¿Sí? Profe, y ahí, con respecto a eso, mi duda era si nos quedamos con la recomendación de Torresani o Longo en cuanto a si es 0,8 o 1 gramo. Los primeros 3 días se restringe a 0,8. ¿Sí? Buenísimo. En realidad, hasta que, porque tenemos cuadros de encefalopatía. Si la encefalopatía es de severidad grado 3 o 4, se realiza restricción durante 48 horas. Cuando mejora el estado neurológico del paciente, pasamos 1 gramo. O sea, cuando el paciente se despierta, coordina el habla, está ubicado en tiempo y espacio, ahí 1 gramo de proteína. Profe, una pregunta. El Torresani habla de lactulosa y lactilol, me parece. Lactulón. Sí, Lactulón. En realidad la lactulosa es el agente, el lactulón es la marca. Es un laxante suave. Bueno, y creo que decía que tenía como un doble efecto, digamos, la fibra que ayudaba a evitar la constipación y al mismo tiempo hacía que crezcan bacterias que no producían amonio al disminuir el pH. Ajá. La lactulosa. ¿Está bien que lo aprendamos así? Sí. Bueno. Sí, sí. ¿Otra? Yo tenía dice, una de... Claudio dice lactulón y bifidosa, no lactulosa, bifidosa. No, había sido mal. Profe, yo tengo que el Torresani decía así, lactulosa y lactilol, esos dos nombres me parecían. Bueno, la bifidosa son, bueno, puede ser que haya otro más, pero estos dos son laxantes suaves incluso que se pueden dar a bebés. Bueno, fíjense. Bueno. Sí, el lactulón no tiene sabor feo, es recontradulce, es como tragarse un almíbar, lo que sí produce muchísimo meteorismo. Sí, es cierto. Sí, en salud pública se maneja lactulón, quizás en el sector privado, si el paciente tiene obra social, se le puede indicar alguno que sea mejor. Profe, y con respecto a hígado también, en hígado graso no alcohólico eran 4 comidas y sería mejor una sola colación, ¿no? Porque si le damos 2, ya la mayoría de los pacientes tienen obesidad o sobrepeso. Sí, y es como que seguimos estimulando el picoteo. Eso es claro, pero eso es de manejo independiente, depende de los horarios de trabajo del paciente, porque si es un paciente que entra a trabajar a las 6, 7 de la mañana y come la comida, digamos el almuerzo a las 3, 4 de la tarde, que suele pasar, por ahí en el medio de la mañana le tenemos que dar dos colaciones, ¿sí? Eso no es tan de libro, eso también depende de la rutina del paciente, ¿sí? Ok, sí. Es un plan de alimentación saludable adaptado a las necesidades del paciente. Profe, ahora voy a intestinal. Bien. En el adecuado intestinal, por ejemplo, nosotros, lo que es que hablamos el otro día, predominio de colágeno, lo que es el pollo. Lo podemos dar, bueno, obviamente primero los líquidos y después los cereales, ¿lo podemos dar junto a las verduras? Tipo a la zanahoria, al zapallo, incluirlo ahí como en esa parte de la progresión.
Haceme de nuevo la pregunta porque no te entendí. Cuando nosotros hacemos las progresiones, por ejemplo, en diarrea. Sí. Que primero damos, bueno, té o gelatina y después vamos avanzando con los cereales, con la polenta, con el arroz. Y luego damos hortalizas, que predominen soluble, lo que es zapallo, zanahoria. Ahí mismo, ¿podríamos agregar en una comida lo que es pollo? Sí, sí, y huevo también. Sí. Bien. Sí. Incluso si el paciente, chicos, tiene buena tolerancia al líquido, yo les digo lo que se hace en la práctica. No se hace una progresión tan lenta. Si el paciente tolera bien líquido, pasa al arrocito y al pollo, o al puré y al pollo, ¿sí? Incluso puede ser la progresión dentro del mismo día, que al mediodía le hacen probar líquidos, tolera los líquidos, se le da una merienda, tolera la merienda y ya vamos a un blando, ¿sí? Bien. Con selección de verduras y con selección de almidones y cereales, pero la progresión no es tan lenta, que primero el zapallo, que después el pollo, ¿me entienden? ¿Sí? ¿Y el huevo es entero o solo clara? Porque como es productor de gas. Podemos empezar primero con la clara. Depende del estado del paciente y depende de la causa de la diarrea. Podemos empezar con por ejemplo, un omelette de claras o un revuelto con claras. Pero si la diarrea es aguda, fue de 2 o 3 días y el paciente no tiene dolor abdominal ni nada, se puede dar un huevo entero. A no ser que refiera que está muy inflamado. Profe, ahí el libro dice después del ayuno, ¿sería que el paciente está en ayuno porque está en plan de rehidratación? No te escuché bien. Repetime la pregunta. En el hongo dice que después del ayuno se prueba tolerancia a líquidos, pero ahí sería que el paciente está en ayuno porque está en plan de rehidratación o porque sí, o por la misma diarrea, porque hay un tipo de diarrea que la indicación es ayuno. Para que remita la diarrea, la indicación es ayuno. Entonces, en ese caso, se prueba tolerancia oral de líquidos que puede ser tranquilamente dentro del mismo día, es lo que les explicaba recién. ¿Sí? Pero esa sería la diarrea osmótica, ¿o no? Pero en la diarrea aguda, el ayuno sería por eso que dijiste, entonces. Sí. Bien. Sí, es la única diarrea que se resuelve con ayuno. Profe, plan hipofermentativo y bajo en FODMAP, ¿es lo mismo? Sí. Perfecto. Sí. Sí, y ese se da sí y solo si el plan adecuado intestinal no funcionó. Claro, sería como una progresión del tratamiento, porque después si no funciona eso se restringe totalmente. Sí, porque ahí restringís gluten, muchas más frutas. Perfecto. Profe, y después de un hipofermentativo, ¿podemos volver a un intestinal en progresión? ¿Sería eso o no? ¿Cómo? Después de implementar el plan hipofermentativo, ¿volvemos como en la progresión a un plan adecuado intestinal o no? Claro, claro, sí. Profe. Para que Daniel, Claudio iba a preguntar algo, Azul. Disculpame un segundito. Profe, mi abuelo me pregunta, pero lo vi y tengo la duda todavía. ¿Qué condimentos están productores de gas? Que lo menciona. Queso de pasta firme y condimentos, dice. ¿Cómo? Que dice queso de pata firme y condimento como productor de gas. Queso de pata firme y condimentado. El queso condimentado. Ah, eso. Claro, el pepato, hay un queso que se llama pepato.
los que tienen orégano, viste que vienen proboletas con orégano, ají molido. Esos son quesos condimentados. Ah, sí, yo pensé que eran especies, dije, qué raro que no lo haya mencionado, pero ahora tiene sentido. Está. Azul, decime. Sí, lo que iba a preguntar era, el plan vas con FODMAPs, ¿lo damos solo en caso de que, bueno, no haya funcionado el adecuado intestinal para Claro. constipación, ¿no? No, en realidad, ese plan no se da en constipación, se da en intestino irritable. Claro, pero en intestino irritable con constipación funcional, ¿no? No con diarrea. Sí, sí, en realidad... Claro, pero en un caso de síndrome de intestino irritable con diarrea funcional. En los dos lo podés dar, porque en realidad, a ver, si tenés diarrea, vas a sacar la lactosa, vas a sacar los kiwis, los arándanos, las frutillas, las mandarinas, el brócoli, el alcaucil, el repollito de Bruselas, las arvejas, la cebolla de verdeo, el pepino. Eso en una diarrea no lo vas a dar. Y en una constipación, en realidad lo podés adecuar para los dos, porque depende de la patología, digamos, del momento que esté transitando de la patología, a ver, o si es solo con diarrea, solo con constipación o es mixta. Según el momento vas a analizar cuál. Vos lo que querés hacer con esto es reducir la producción de gas a nivel intestinal. Okay. Teniendo diarrea o teniendo constipación. Es para aliviar los síntomas. ¿Sí? Ok. Profe, tengo una pregunta. A ver, sí, pero espera que termine. ¿Qué son los FODMAP? Son nutrientes que tienen baja absorción en el intestino, que son rápidamente procesados por las bacterias colónicas, que favorecen la producción de gas, que incrementan la absorción de agua en el intestino, porque tienen alta actividad osmótica. Entonces, en una diarrea no van a estar. Y en una constipación no van a estar, porque no por lo osmótico, sino por la producción de gas. Porque si vos juntás materia fecal seca y dificultosa de sacar del intestino, más gas, empeorás los síntomas. Entonces, puede ser utilizada para los dos. Ok, gracias. ¿Qué más? Profe, yo tenía una duda. Con el tema de la constipación espástica, que es casi similar a la del síndrome de intestino irritable, ¿o no? Porque también es dolorosa con distensión abdominal. ¿Podríamos seguir en los lineamientos, por ejemplo, del plan alimentario de síndrome de intestino irritable con constipación en esta? Porque habla re poquito de constipación espástica en el Torresani. Pasa que la constipación espástica o hipertónica se produce por estrechamiento de las contracciones colónicas. Hay el enlentecimiento del tránsito tiene una causa más emocional este tipo de constipación. ¿Sí? Es más de la que habla, profe, es más la que habla del tránsito lento en el hongo. Claro, sí. Si no la clasifica, sí. La otra bibliografía es la atónica y la espástica. La atónica disminuye la capacidad motora del colon, hay menor actividad motora y se asocia al sedentarismo. O sea, la corregimos con actividad física, no uso de laxantes, realizar ejercicios físicos, respetar los horarios habituales de defecación y no reprimir el hábito defecatorio.
¿sí? Esto se produce porque cuando la persona tiene ganas de ir al baño, no va porque está en la oficina, en el trabajo, y no quiere ir de cuerpo en su lugar de trabajo, entonces espera hasta el otro día y así van pasando los días hasta que va de cuerpo. Y ahí también sería aumentar el consumo de fibra, ¿o no? Sí, siempre, sí, en los dos tipos. En los dos tipos. Profe, en esa se puede aumentar insoluble también, ¿o no? En la tónica. Sí. Gradualmente. En la otra por ahí no. En la otra se recomienda el En la filo. otra nos basamos más en en fibras solubles. Y en el fraccionamiento, que se dan estímulos más moderados. Claro, en la espástica, como es más dolorosa y hay mucho cólico, se da fibra, digamos, que tiene menor intensidad en su efecto, ¿sí? Provoca un estímulo más suave, no menos efectivo, más suave, ¿sí? Es distinto. La fibra insoluble lo que hace es aumentar la motilidad del intestino, ¿sí? En la tónica, ¿sí? Atónica quiere decir falta de tono muscular, falta de fuerza muscular. Entonces, la fibra insoluble estimularía los movimientos del intestino, estimula los movimientos del intestino. En cambio, en la espástica, la causa es otra, digamos, tiene más que ver con lo emocional. Entonces damos estímulos más suaves, agua, el fraccionamiento, sí puede ser movimiento y demás, pero en realidad no está causado por el sedentarismo, sino por situaciones de estrés. Profe, no preguntás si yo pregunté recién. Yo tengo una duda en adecuado vesicular, que en la selección de alimentos dice que se limitan las hortalizas C si hay sobrepeso u obesidad. Sí, se limita, es cuidar, digamos, la cantidad. Las hortalizas C son la papa, la batata y el choclo. Ajá. Pero no entiendo por qué si hay sobrepeso. Y porque más contenido de almidón. Ah, está bien. Digamos, la densidad calórica de esos alimentos es mayor. Digamos, si bien son verduras, porque vienen de la huerta, su composición nutricional es más parecida a un arroz y a un fideo que a una lechuga o un tomate. Claro. Y ahí, de todas formas, las restringimos por ser productoras de gas, ¿o no? Las C. Sí. Pero en el adecuado vesicular, decís vos. Claro. Sí, pero en realidad a la vesícula la papa no le hace nada. La papa aumenta gas en el intestino. No, en la vesícula no pasa nada. A no ser que haya un cuadro complejo gastrointestinal, ¿sí? Pero si es por la vesícula, no se restringe la papa, se limita. Y después quería preguntar en cuanto a la A, por el tema del volumen. Sí, pero ¿para qué patología? Para la misma, para adecuado vesicular. En realidad, el problema es la dificultad de digestión de los vegetales A. El repollo, la lechuga, la única lechuga que se puede tolerar es la tipo mantecosa. No sé si la conocen o la tienen visualizada. Pero todas las demás lechugas son muy difíciles de digerir y al estar la vesícula inflamada produce más contracciones y al haber cálculos, la dificultad de digestión puede hacer que los cálculos se corran y produzcan un taponamiento. ¿Sí? Y en cuanto a otras preparaciones así voluminosas como el soufflé o sopa. Sí, no habría problema. Bueno. Profe, yo tenía una consulta en diverticulosis. Sí. En las estrategias habla de que se indican estímulos moderados del peristaltismo. Sí. Entonces ya, fibra soluble y fraccionamiento. Sí. Pero también habla de que es conveniente agregar 20 gramos diarios de salvado de trigo, o que también se puede lograr el propósito de incrementar la fibra agregando psyllium, a razón de 10 gramos al día.
Pero los 20 gramos de salvado de trigo, ¿no son fibra insoluble, que sería un estímulo intenso? Sí. Entonces, ¿qué usamos? O sea, porque primero dice que se indican estímulos moderados, pero después se dice que para aumentar la fibra le damos 20 gramos de salvado de trigo. Entonces, como que no termino de entender eso. Haces muy bien en no entender, o sea, estás estudiando bien. Okay. Sí, hay como una contradicción ahí. Sí. Entonces, ¿qué tomamos? ¿Que se aumentan los estímulos moderados o...? Yo me había marcado algo de eso, me hiciste acordar. Repetime de nuevo la patología, a ver si estoy ubicada bien. Diverticulosis o enfermedad diverticular no complicada. Sí. Esperame 2 segundos que lo busco porque yo me hice unas anotaciones para decirles, no sé si se los dije en la clase pasada. Ok. Ahí va. Estoy viendo a ver dónde lo anoté. Ay, para que no lo encuentro. Teneme paciencia que... Sé que me lo anoté, espérame. ¿Qué es esto? Bueno, quería recurrir a mis escrituras. Haceme de nuevo la pregunta y te lo respondo sin mi machete. Ok, en la parte de diverticulosis habla de estrategias y como estrategias plantea los estímulos intestinales moderados, que serían fraccionamiento y fibra soluble. Pero justamente ahí abajo, en los mismos ítems de las estrategias, también habla de darle al paciente de que para aumentar la fibra, porque se busca que la fibra llegue a 15, 20 gramos al día, que para aumentarla se pueden dar 20 gramos de salvado de trigo o 10 gramos de psyllium al día. Y los 20 gramos de salvado de trigo serían fibra insoluble. Entonces no entiendo si aumentamos solo los estímulos moderados o cómo lo manejamos. Sí, yo lo que interpreto de eso es que para llegar a lo normal después, porque digamos que en la diverticulosis, acá está, mira, acá lo encontré. Vos tenés la enfermedad diverticular, la diverticulitis y la diverticulosis, digamos. La diverticulosis es el estado de no inflamación de los divertículos. Los divertículos son elásticos, compresibles, se vacían libremente, ¿sí? De materia fecal. Entonces la alimentación tiene que ser normal, pero alta en fibra, ¿sí? No necesitamos, no hay restricciones ahí. Ni la semillita de la frutilla, ni la semillita del kiwi, ninguna restricción en la enfermedad diverticular porque el divertículo es capaz de expulsar todo siempre y cuando la persona vaya bien de cuerpo. En la diverticulitis, que ya es un estado inflamatorio, ahí hay náuseas, vómitos y demás, ahí el paciente se le hace una restricción alimentaria, ¿sí? Pero se deja la fibra soluble para no disminuir la presión intraluminal de los divertículos y que la materia y aumentar el volumen de la materia fecal para que pueda ser expulsada, ¿sí? Profe, con respecto a eso,
dice, dice, en la enfermedad diverticular no complicada, hay, en una parte del libro dice, eliminar partículas. Eso no está bien. En la no complicada, y ahí voy a lo que vos preguntabas, se puede dar, o sea que es la enfermedad diverticular, se pueden dar 20 gramos de salvado de trigo y psyllium para estimular la defecación del paciente y que no se constipe, porque la mayor complicación se da cuando el paciente no va de cuerpo y queda acumulada la materia fecal en el divertículo. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, no, cuando hablamos, si por ejemplo nos toca algo de enfermedad diverticular, hablamos nada de que se indican los estímulos moderados, pero también de que podemos darle 20 gramos de salvado. Sí, okay. Sí, está bien. Diverticulitis, recién usted dijo que por ahí se indican algunos estímulos. Sí, lo que pasa es que la diverticulitis hay leucocitosis, puede evolucionar a peritonitis o a fístulas. Fístulas es una perforación en el órgano y donde se conectan dos órganos, ¿sí? Que eso no es normal. Hay fiebre, digamos, es un cuadro más complicado, hay náuseas, vómitos, anorexia, el paciente se lo deja con antibióticos y se le pone alimentación enteral, ¿sí? Ok. Y habla de reposo intestinal en diverticulitis. ¿La alimentación, digamos, igual es enteral? ¿O? Sí, puede ser enteral y parenteral. Ah, ok. Después se reinicia la alimentación con fibra escasamente fermentable o soluble, frutas y verduras. Se reinicia la alimentación lentamente hasta que llegamos a una alimentación, o sea, se lo operó al paciente previamente, se lo opera, se le saca el divertículo y después se trabaja como enfermedad diverticular, ¿sí? Porque seguramente en la cirugía se le sacó el divertículo infectado, no todos. Ok, Yayo me dijo que estaba atendiendo, pero me pasó una pregunta para que le haga. Me dice, le leo, si en el caso de que haya un caso de constipación en el parcial y nos haga hacer un plan, se puede responder así, por ejemplo, hortalizas se pueden permitir todas con fibra insoluble o soluble, pero siempre y cuando tenga buena tolerancia por anteriormente haber tenido buenos hábitos de consumo. ¿O solo se pone que se permiten todas? No, me ponen cuáles. Ah, ok. Porque yo quiero saber si saben cuáles son las de fibra soluble y cuáles son las de fibra insoluble. Ok, entonces por ahí ponemos como al principio detallado. Claro. Sí, es dietoterapia, chicos, o sea, si fuera por ahí otra materia pueden generalizar, pero es dietoterapia, nos basamos en los alimentos. Y profe, ahí sería al principio fibras solubles, porque generalmente los pacientes suelen tener bajo consumo de fibra. Entonces sería como... Necesariamente, ¿eh? No necesariamente Pero yo decía como fibra soluble y fibra insoluble. O sea, agregarle las dos como que no hay mucha restricción. En enfermedad diverticular no complicada. Constipación. Perdón. En constipación, sí, puede ser que el paciente no... Mira, puede ser que el paciente no consuma suficiente cantidad de fibra, pero también hay otros motivos, ¿sí? El estrés es un motivo muy importante de gente que come frutas, que come verduras y ante situaciones de estrés se seca de vientre. O, por ejemplo, después de un fin de semana donde por ahí no comió verduras en almuerzo y en cena, que comió pizza, asado, no sé, con ensalada de papa y después a la noche pizza y al otro día lo invitaron a comer empanada o comió sanguchito, el lunes está seco de vientre.
Y ahí es como que recurrimos a darle tanto psyllium como salvado de trigo. No, yo ahí, en realidad, esta es una estrategia, porque el salvado de trigo vos lo tenés que dar en preparaciones, o sea, le tenés que indicar preparaciones que contengan salvado de trigo. El psyllium es medicamentoso, se compra en las farmacias. Sí, sí. Lo haces con dietoterapia, con frutas, verduras. Si eso no funciona, integral y todo ocurre eso. a esto otro, al psyllium. Ok. Claro. Entonces primero como que le diríamos que consuma más frutas, más verduras y también cereales integrales y demás. Claro, Y pero si no, en el más frutas, más verduras, tienen que indicar cantidades. Sí. O por lo menos momentos del día. Ajá. Si no es muy abstracto decir, come más fruta, come más verdura. El paciente se ve y dice, si yo como, ¿cuánto es mucho? ¿Qué es poco? ¿Sí? Al menos ¿cuánto tendría que comer yo? O una persona X. 3. 4. 3, 4, sí. Y verduras. Medio plato en almuerzo, medio plato en cena. Eso es como un lineamiento general. Pero cuando vos vas a dar recomendaciones, que no haces un plan alimentario, no haces un plan alimentario, no haces una fórmula desarrollada, supongan que yo no les pido fórmula desarrollada y les digo que escriban, tienen que basarse en un plan alimentario para 2.000 calorías, que es para la población en general. ¿Conocen las guías alimentarias para la población argentina? Sí, sí. De ahí le diríamos medio plato de frutas, medio plato de verduras entrecocidas y crudas en el almuerzo y en la cena. Y después las más frutas. Tienen que referirse a cantidades, porque si no es muy ambiguo decir, coma más. O sea, para saber cuánto es mucho o poco, tenemos que conocer el punto de partida exactamente, ¿sí? Por ahí para un paciente comer más fruta es comerse una fruta. Y con una fruta no solucionamos nada. ¿Sí? Sean específicos al indicar. Bien. Había algo que yo les quería decir, que lo vi que cuando buscaba lo otro, sobre la remolacha. Acá está. En el plan de alimentación de enfermedad inflamatoria intestinal. Habla de las hortalizas, de la remolacha. Pero sí, la remolacha cocida rallada. Sí, tiene alto contenido está dentro de los que tienen... Está dentro de los FoodMato, ¿no? Claro. Tiene alto contenido en galactanos. Pero bueno, también es esto de ir viendo la tolerancia individual, ¿sí? No está mal la remolacha. La berenjena, y es alta, a ver, ojo, yo digo, es alta productora de gas, a mí me produce eso, quizás a otro paciente no, ¿sí? Yo a la berenjena la identifico como muy productora de gas, pero por ahí a otra persona no le pasa eso, ¿sí? Entonces por ahí, en la remolacha y en la berenjena, hay que preguntarle al paciente si después de comer estos alimentos se siente más hinchado o no. Sí. En síndrome de intestino irritable, por ejemplo, que le podemos indicar hortaliza C, que usted nos dijo que se podía hacer. ¿Cuánta cantidad sería recomendable? ¿Cuántos gramos? No, bueno, eso va a depender del BCT, ¿sí? Sí. Si es un hombre, seguramente serán 2 porciones. Digamos, a ver, 2 porciones. Puede ser una de almidones y una de cereales en un hombre. En una mujer vamos a elegir que esa porción sea o de cereales o de almidones. Sí. Generalmente un plan alimentario, por ejemplo, para reducción de peso de una mujer, lleva una porción de cereales o almidones.
Profe, ¿y una porción lo tomamos como 70 gramos? ¿O como cuántos gramos? Sí, como 70 a 100 gramos. Depende del BCT, chicos. O sea, porque nosotros lo medimos en porciones como, por ejemplo, arroz, una taza de té o 4 cucharadas medio cocido, un platito de postre, una porción de tarta. ¿Sí? Traten de buscar que tienen que tener en el material de estudio de los años anteriores las medidas caseras. Sí, lo tenemos. Pero siempre la cantidad de porciones va a depender de un BCT. En lo de las frutas y las verduras, bueno, busquen en las guías alimentarias para la población argentina. Ahí están el tamaño de los cereales, legumbres y almidones también. Para un plan de 2.000 calorías son esos equivalentes. Si es de menos calorías, la porción va a ser más pequeña. ¿Sí? ¿Ustedes vieron guías alimentarias en algún momento de la carrera? Sí, pero bueno. Es un cuarto del plato. Claro, claro, es un cuarto de plato, o un platito de postre, o una taza de té. Ese es el parámetro, porque es alimentación normal. Después en la dietoterapia se afina, porque estamos trabajando con una patología, y la porción será o más grande o más pequeña. Claro, yo preguntaba más que nada por si por ahí tenemos que armar una desarrollada. A veces es difícil, ¿viste? Como decimos una porción y, ay, ¿cuántos gramos era una porción? Como... Sí, a ver, si tenés una fórmula desarrollada vas a tener tu parámetro ahí. Es la cantidad que te indica la fórmula desarrollada. Si el punto que estás haciendo no se basa en una fórmula desarrollada, usas las indicaciones de un plan de alimentación de 2.000 calorías. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Parece que no. Profe, yo tengo la última. Sí. El tomate, en el adecuado intestinal, sí. Es como casi a lo último, ¿no? Sí, ya cuando empezás a probar tolerancia de crudos. Bien. Que podés probar tolerancia de crudos con tomate pelado y sin semilla y con zanahoria rallada. Bien. Sí, también ahí sería cocido. Pero cuando probás tolerancia de crudos, empezás con esos dos. Bueno. Claro, entonces cuando viene un paciente, por ejemplo, como en los casos donde nosotros estábamos viendo, le damos como de cada grupo de alimentos lo primero, no las progresiones. Claro, primero y para después... ese momento. Bien. Sí. Profe, ¿y va a ser el parcial así con múltiple choice a desarrollar o...? No, siempre es a desarrollar. A mí el múltiple opción no me gusta. No me parece que evalúe conocimiento. Puede ser suerte. ¿Tenemos que llevar lista de alimentos por si hacemos desarrollada? No van a ser desarrolladas. Ay, qué bueno. Mejor. No se los quería decir, pero me ganan ustedes. Hicimos un montón, practicamos un montón igual desarrollada con los ejercicios. ¿Cómo? Que practicamos un montón de desarrollada con los ejercicios que vinimos. Sí, por eso creo, o sea, este año hicimos muchísimas fórmulas desarrolladas y me parece que le agarraron la mano ya. Lo que sí tienen esto que afinar, porque tienen muy metida en la cabeza la fórmula desarrollada de nutrición normal, que es leche, yogur, queso, huevo, carne, vegetal A, B, C, y por ahí en una patología hay un tipo de vegetal que no va a entrar, o los lácteos no van a poder ir, o de los lácteos capaz que va uno solo. ¿Sí? Tienen que aprender a flexibilizar la cabeza en eso
para poder hacer dietoterapia con los alimentos que el paciente puede, ¿sí? Pero bueno, la última duda. ¿Cuál sí. es la diferencia de quesos duros, maduros y firmes? Un firme es un cremoso, por ejemplo. Ah. O un barra. Un duro maduro es de rallar. Están estacionados un año. Ok. Los de buena calidad, los que no, los sacan en 2 meses y son esos quesos que se desgranan todos. ¿Y el semiduro cuál sería? Un barra. Porque tienen distintas clasificaciones. Es untable, Sí. blando, un cremoso, semiduro, un queso barra, y un duro, un queso de rallar, un gouda, un, qué sé yo, regianito, o de ese tipo. Claro, gracias. Por ejemplo, en un adecuado intestinal, ¿qué lácteos sí le pondrían? ¿Queso? Un queso untable. Está bien. En una diarrea, ¿darían yogur? Según la tolerancia. Yo no por la lactosa. No, yo no. Por los azúcares. ¿Qué tienen los yogures, chicos? Alta concentración de azúcar. ¿Un yogur casero qué tiene? No le No, leche. Leche, lactosa. No, pero bueno, sí, lactosa, pero la lactosa está digerida ¿por quién? Bacterias. Por las bacterias. Bueno, hay una experiencia hace muchos años, más de 20 años, yo tenía creo que 12 años, cuando se hizo en Tucumán, con un médico infectólogo, un médico que fue muy famoso después con las campañas de prevención de SIDA, en Tucumán también. Las diarreas, ¿qué hacen? Barren la microflora intestinal. ¿Y qué tienen los yogures? Sí, microorganismos. O sea, un yogur casero sí se podría dar. De los otros también, porque tampoco, digamos, tienen concentración de azúcar, pero tampoco es que es un dulce de leche o una mermelada. Tiene azúcar, pero no es una melaza, ¿sí? Entonces, en un caso de diarrea, si sobre todo es un niño y el yogur le gusta y el yogur no le va a acelerar el tránsito intestinal, le va a reponer las bacterias que está perdiendo cada vez que va de cuerpo. Muchos niños, bueno, este caso que yo les contaba fue para rehabilitación nutricional. Y como los niños tenían mala absorción de nutrientes porque tenían desequilibrada la flora intestinal, entonces dándoles distintas marcas de yogures, porque la Serenísima utiliza una cepa de microorganismos, Sancor otra, y Lolay usa otra. Cada fábrica tiene su cepa de microorganismos como patentada. Entonces, si vos vas cambiando las marcas de yogures, le restableces la flora intestinal. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Un chico no es más difícil que lo coma, porque son como que no son ricos, pero sí en diarrea sí se puede utilizar yogur. Y acuérdense que la mitad de la lactosa que tenía la leche antes de ser yogur fue procesada por las bacterias. ¿Sí? Entonces, si bien tienen lactosa, no son tan altos, los yogures no son tan altos en lactosa. Lo que hay que evitar es la leche líquida. Y si el paciente tiene buena tolerancia, o sea, no tenía deficiencia de lactasa, dijimos que en las primeras 3 semanas evitábamos la lactosa y después ya la podíamos dar ligada en preparaciones, ¿sí? Por ejemplo, en una pastelera, una crema pastelera o una leche con maicena. Es mejor tolerada si está ligada a un almidón
que si la das líquida. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una última pregunta. Con respecto a la clasificación que vamos a usar en constipación, ¿estudiamos ambas clasificaciones, atónica o espástica, y de tránsito normal y tránsito lento? ¿O solo la espástica y la atónica? Y preestudien las 4 por las dudas, porque no sé de cuál voy a preguntar. Lo que tienen que saber... Pero no es lo mismo. 4, ¿No son las 2 de tránsito lento? La tónica y la espástica. Y es constipación, así que tránsito lento hay. Porque en el longo hay una que es de tránsito normal. Claro. Constipación de tránsito, porque, claro, sí, es la que explica que la materia fecal, si bien el paciente tiene ritmo normal, la materia fecal es más sólida, digamos. Entonces podemos tomar como que la tónica y la espástica estarían dentro de una de tránsito lento. Sí. Ok. Sí. Igual no se vuelvan locos con eso. Lo que más me importa es la dietoterapia. Tienen que saber las diferencias, ¿sí? Para saber cómo tratar, o sea, si el paciente viene y te relata lo que le pasa, vos vas a saber identificar qué tipo de constipación es. Y qué tipo de fibra le vas a dar a uno y qué tipo de fibra le vas a dar al otro, y qué recomendaciones para uno y qué recomendaciones para el otro, ¿sí? Eso es lo importante. Profe, una pregunta con respecto a eso, a constipación. Creo que el Torresani decía que se usaban líquidos fríos en ayuna. Sí. Estimular el reflejo Es estímulo fuerte. Claro, pero el Longo dice que como que no hay evidencia sobre ese. No, pero mira, no hay evidencia científica, pero hay cosas que sirven un montón. Líquido frío y por ejemplo, y un alimento con ácido orgánico, por ejemplo, que es el kiwi o frutillas o ananá en ayunas con un vaso de agua helada, reayuda. No hay evidencia científica, pero en la práctica funcionan. Y si viene un paciente y te dice, no, a mí eso no me hace nada, y bueno, seguí con las otras recomendaciones. Que no haya evidencia científica, chicos, quiere decir que no está científicamente comprobado, pero es probable que a alguien sí le sirva. Está bien. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Yo no tengo ninguna otra duda. Bueno, chicos. Mica, ¿estás ahí? No, profe, sí, estoy acá. ¿Tenías alguna pregunta? No, era más que nada con el tema de la modalidad del caso que teníamos que llevar y demás. Sobre todo por eso. Bueno. Y después creo que el otro ya respondió que era el tema de las indicaciones. Es más que nada ver los síntomas, de acuerdo a eso no hacemos progresión. Directamente seleccionamos los alimentos. Era más que nada esa parte. Sí. Listo. O la progresión la hacen aparte, o sea, hacen, que no lo van a hacer ahora, pero lo pueden hacer para un paciente, por ejemplo. Lo atienden ahora y le ponen, en caso de mejorar la sintomatología, pueden seguir así, ¿sí? En otra hoja. Perfecto. Claro, para que al paciente le queda claro cuándo termina esta etapa y cuándo comienza la otra. Buenísimo, aclaramos, por ejemplo, en el cuadro intestinal, de respectivos alimentos, y después, según tolerancia, vamos sumando los otros alimentos, después a poco. Tal cual. Bien. Profe, entonces, si nos toca, por ejemplo, una diarrea aguda, que básicamente lo que se hace es una reposición hidroelectrolítica y una progresión. Eso, en ese caso, sí lo aclaramos, cómo son los pasos de la progresión. Okay. Sí, en ese caso sí. Okay. Bueno, la llamada finaliza en 4 minutos. Así que cualquier cosa me preguntan, chicos. No hay problema. Una de las chicas me había... no, nada. ¿A todos les queda bien que nos veamos
a las 14 o les queda mejor 14:30? Sí, a mí también porque a la mañana cursamos oficio, así que nos quedamos directamente para la tarde. Ah, bueno. Bueno, nos encontramos a las 14 y hay una alumna que necesita ir 14:30, entrará a las 14:30. Listo, profe. No hay problema, no, porque siempre me piden un tiempito más, así que si no se va a hacer muy largo. Nos encontramos a las 14. Listo. Sí. Sí. Y cuando tengan que restringir, cuando hagan la restricción de 0,8, ahí pueden elegir el 50% de las proteínas de origen vegetal. Sí. Bueno, chicos. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.